Vale. Bien, por último tenemos la participación de Alejandra Taboada Lobato. Ella es psicoanalista, estudió licenciatura en psicología. Em, Ella es coautora de varios libros como Crecer en otro idioma, editado por la Universidad Michoacana en San Nicolás Hidalgo, Repentinas de 2014 y del libro ¿Qué es el cuerpo del niño para el psicoanálisis? De la editorial Freud a la letra S. C. 2016. Su trabajo tiene por título Sin rostro y sin cuerpo, una alteridad de un nuevo tipo. Le cedemos la Alejandra. Alejandra, ¿nos escuchas? Escucho, pero no puedo cansar el audio. No puedo Igual y hacer se la quita fiesta. Escucho. te escuchamos entrecortable. No sé si quitando la cámara. Yo te escucho igual entrecortado. Sí, qué pena. Se escucha bien. ¿Escuchas ahí? Te escuchas bien. ¿Ahí se escuchará mejor? Sí, 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 se escucha bien. Todo este rato sin hasta ahora. Bien. Bien, al final ya no pude terminar de oír a Alejandro, pero me pareció muy interesante el desarrollo. Que quizás por ahí coincidimos en algunos puntos para mirar la situación, en otros quizás no, y eso va a estar más bueno. Eh, yo venía intentando pensar cómo articular el tema de la clínica con niños y adolescencia. Creo que todavía no alcanzo yo a entender muchas cosas en relación a los efectos que pueda tener el uso de los dispositivos, el uso del Internet, también porque nunca fui muy tecnológica, siempre me sedujo el Internet en cuanto lo conocí. Sin embargo, hay cosas que no, que sigo como sin engancharme mucho. Voy a retomar un poco o voy a cerrar. Hay algo que me hace eco, no sé si es de este lado, no, ya quedó. Eh, Sabemos, bueno, que la subjetividad, los cuerpos y la sexualidad no son construcciones naturales. Esto es algo con lo que trabajamos mucho nosotros. Y ahora, después de 7, creo que ya 8 meses de un fenómeno que nos encierra, aunque escucho muchos modos de decirlo, ¿no? Distancia social, confinamiento, encierro, para mí hay algo del encierro que hay que poder mirar y quizás es donde más tengo los ojos puestos, ¿no? Que el nombre que le pongamos nos remite todo a un encierro y a una distancia. Mm, Primero, entonces, si pienso este fenómeno del encierro, también me gusta pensar las prácticas que se llevan adelante con el encierro, principalmente el uso del Internet, porque ha sido, digamos, el medio, quizás para todos o para la gran mayoría, para llevar adelante los días y el trabajo cotidiano, ya sea en instituciones, en el consultorio. Yo tengo trabajos en instituciones, pero también el particular. Quizás yo demoré un poco en empezar a atender, si bien ya atendí hace algunos años por Internet, porque vivo en diferentes ciudades, en diferentes países. Bueno, he tenido oportunidades de hace muchos años trabajar en supervisiones o con análisis, si es que se puede llamar así, vía Internet, pero nunca fue lo que me interesara tanto. Ahora, bueno, se me impone esta modalidad y lo tengo que llevar adelante pues del mejor modo. Bueno, para pensar esto, primero
di cuenta que cuando llega el Internet se le llamó la era del acceso, el acceso a la información, el acceso a los encuentros, a información ilimitada, pero ahora pasamos de esa era del acceso a una era que se denomina la era de la medición de la vida, y con ello, bueno, se ha instrumentado un acompañamiento algorítmico de la vida. A mí me ha tomado tiempo pensar esta lógica de la economía de los datos, como se le conoce, porque una primera aproximación que hice fue suponer que el Internet nos imponía formas de gubernamentalidad, porque hace recomendaciones que cada vez son más personalizadas. Yo me doy cuenta con mi teléfono que de pronto me sugiere cosas que son muy afines a lo que me gustaría, y eso tiene que ver con un acompañamiento algorítmico de la vida. Pero después, los hechos, bueno, supongo que uno decide al final si accede a ciertas compras, a ciertas decisiones o no. Pero ahora nos encontramos en una mutación que va de esta inflexión algorítmica de la decisión humana, de lo que uno podría decir, bueno, a mí de pronto en la aplicación de Rappi me sugiere si quiero vino o cerveza, ¿no? Que son las cosas que por ahí quizás más compre en Rappi. Bueno, estamos en una mutación que va de esta inflexión algorítmica de la decisión humana a una guía robotizada de los gestos. Eso es algo que me interesa mucho pensar, por lo que hemos pasado de un primer nivel, que sería como el de la recomendación, a otro nivel de un ordenamiento de ciertas prácticas, a la construcción de una arquitectura que modele ciertas prácticas y comportamientos que tenemos. Leyendo Apreciado, él dice que la arquitectura no es la expresión de un orden natural y sexual preestablecido, sino que al contrario, este orden sexual se produce performativamente a través de la repetición de convenciones arquitectónicas, creando marcos de visibilidad, permitiendo o negando el acceso, distribuyendo espacios, creando segmentos entre lo público y lo privado. Ahora mismo nos encontramos cada uno pues donde podemos, ¿no? Yo tengo problemas de conexión porque tuve que viajar ahora a Guadalajara y bueno, en el internet del hotel siempre es un lío. Ahora otros que están en sus casas, en el automóvil, que me ha tocado trabajar con gente que está en el automóvil porque ahí siente más privacidad donde nos encontremos. Pero nos encontramos, si bien en un encierro, estamos en esta posibilidad del en vivo, del stream, compartir este espacio de trabajo. Hace unas semanas estuve en una mesa de diálogo de unos compañeros mexicanos que han hecho un proyecto interesante con Brasil y Argentina y hablaban sobre las bondades de esta virtualidad. Los escuchaba muy entusiasmados, ¿no? Porque les parecía que al menos los cuatro participantes estaban muy de acuerdo en que esto nos permite hacer más eventos, intercambiar información más rápido, podernos leer pues, en cuanto escribimos algo, participar de más actividades, acceder a espacios y saberes que antes no se podían por el tiempo, por la distancia entre países o por el costo también, por los diferentes usos horarios y demás. Eso que cada uno argumentaba me parece que es innegable, pero al mismo tiempo encuentro un primer punto de reflexión que tiene que ver con el tratamiento del tiempo, porque el llamado tiempo real, en su origen, denomina la disposición técnica que consiste en proceder a dar órdenes en una computadora, percibiendo los resultados casi en el momento en que estos se procesan. La visita a un sitio web, por ejemplo, supone que en cuanto yo tecleo algunas notas, pues enseguida recibo una respuesta inmediata. Este tiempo real designa desde mi lectura la ausencia de un diferimiento discernible entre la acción del usuario y la satisfacción de su demanda. El tiempo real se relaciona estrechamente con lo que anteriormente, a principios de 1900, se denominó en directo. Esto se hace popular en 1900, al principio, cuando emerge la famosa transmisión sin cables. La primera transmisión sin cables fue en 1888 con Hertz. Esta primera reflexión que me surge es que el tiempo real, la duración del despliegue del tiempo real, no introduce la latencia, no introduce ningún tipo de latencia alguna. Entre la transmisión en directo y el tiempo real, el streaming, me parece que sí hay distancias. Mientras que el tiempo directo creaba lazo, por ejemplo, cuando se populariza en 1920, empiezan las primeras transmisiones en directo de la radio o de algunos conciertos de la Sinfónica o de la ópera. También algunas transmisiones sin cable en televisión, aunque no tenían color todavía. Y en aquel tiempo se transmitía por una radio, cualquier dispositivo. Más adelante, la década siguiente, empiezan las transmisiones televisivas masivas. Y bueno, finalmente en 1964 se puede ver por primera vez a nivel mundial los Olímpicos de Tokio. Ahora bien, para mí lo que caracterizó especialmente al directo en sus inicios y lo que prevaleció durante muchas décadas es que creaba lazo.
trascendía las limitaciones del cuerpo y de la geografía y rompía el aislamiento de las poblaciones. Yo recuerdo cuando mi abuela me contaba que un vecino podía tener televisión y era uno, entonces todos iban como a la cochera a mirar y prepararse todo para cierta hora para encontrarse y mirar la televisión. Bueno, eso para mí tenía que ver con hacer cierto lazo. El tiempo real, por su parte, está relacionado no solo con la transmisión, sino con la facultad de captura. Supone instalar un dispositivo de registro en un lugar preciso por una duración establecida. Lo que se generaliza en este caso me parece que tiene que ver con poder capturar las cosas. Me parece que este fenómeno de encierro y la potencialización de estas capacidades de la tecnología introduce una súbita extensión del régimen del tiempo real en nuestro, permitiéndonos capturar continuamente flujos de información del mundo y un mayor dominio del curso de las cosas. Esto, a su vez, nos remite a una condición antropológica en emergencia que pretende controlarlo todo, dando rienda suelta a la voluntad de asentar una dominación absoluta, no ya sobre la naturaleza de las cosas, como en su momento lo pensó la ciencia, sino sobre el curso de las cosas, digámoslo así en gerundio, mientras suceden. Desde mi lectura, esto instaura un nuevo orden, que no es ya, desde mi lectura, el de la sociedad de control, sino que es un control mucho más pregnante que no se alimenta solo de archivos, sino del tiempo real en el instante en que las cosas se conciben. Y esto deshace, desde el modo que lo vengo pensando, toda forma de opacidad que hasta ahora estructuralmente es constitutivo de cualquier experiencia. Por otro lado, produce un desfasaje entre la sensación de dominar la secuencia de las cosas, cada vez más extendidas en lo cotidiano, y la de no constatar de ese poder en comparación con las dificultades para realizarse plenamente a partir de las propias facultades. Creo que sí desfasa entre esta sensación de poderlo controlar todo y las dificultades para realizar plenamente las cosas a partir de lo que podemos o no. Ale, Vuelvo a 5 minutos repetir, para ir para mí cerrando, por favor. no se introduce ningún tipo de latencia. Esto además aunado al tema de la innovación, que me parece el tema de la novedad o la innovación, me parece la mezquindad de un desarrollo que solo se va a vender parcialmente para seguir vendiéndolo más adelante. Por ejemplo, el iPhone 10, el iPhone 11, el iPhone 12, el Plus, el XLR y todas sus versiones. Y me parece que en este pequeño engaño pues caímos muchos porque el tiempo de la novedad es un tiempo muy corto. El tiempo del encuentro con el otro, del lazo social, es un tiempo mucho más ancho. Ahora bien, aparte de, bueno, de toda esta automatización y algoritmización de la vida, hay algo que me interesa pensar, que una de las problemáticas que me generan pensar la creación de gestos y el ordenamiento de las prácticas cotidianas es que se produce una neutralización de la espontaneidad. Y este rasgo para Hannah Arendt se corresponde a una de las características de los totalitarismos. Ella dice en un texto, la dominación totalitaria se orienta a la abolición de la libertad, incluso a la abolición de la espontaneidad humana en general, y en forma alguna a una restricción de la libertad, por tiránica que sea. Entonces, bueno, cuando se producen gestos que pueden anticipar lo que yo quisiera, me parece que ese anulamiento, aunado a la no introducción de latencia, tiene problemas, tiene dificultades. No sé, es una idea que voy teniendo. Eh, Pienso también en el tema del sujeto del tecnos, que es una propuesta de una Haraway que propone este concepto de biopoder, porque desde su lectura ya no es el poder sobre la vida, de gestionar poder y control no vivo conectado, un tecnoeros. Foucault es el primero en subrayar esta relación entre experiencia, el encierro y utopías arquitectónicas, porque yo lo que estaba pensando muy interesada es que ese tema del encierro produce nuevas ideas de libertad, ¿no? Poder viajar y estar en este momento conectada, poder estar con alguien en España, en Argentina, en Brasil, intercambiando. Foucault es el primero en subrayar esta relación entre experiencia de encierro y utopías arquitectónicas sexuales que toman la prisión como modelo generador para pensar otras configuraciones sociales del deseo. Le va a decir, cito, no es casualidad que el sadismo, como fenómeno individual que lleva el nombre de un hombre, haya nacido del conflicto obra dominada por las imágenes de la fortaleza, de la acera, del subterráneo, del convento, de la isla inaccesible, que son lugares naturales de la sinrazón.
Es aquí, digamos, paradójicamente, que en esas estructuras, arquitecturas disciplinares surgen pues todos los imaginarios de la libertad. Y pensaba también que la gente que ha gestionado estas plataformas, por ejemplo, Facebook y demás, son gente encerrada, tecleando rápidamente algoritmos, para crear mundos abiertos, virtuales y para todos, pero desde el encierro. El encierro como instrumentos que producen formas específicas de saber y de representación son Nos quedan mecanismos 2 a través de minutos. los cuales se extrae saber y se produce capital. Es decir, que la información, el afecto y el placer son ahora las nuevas fuerzas de la producción. La distancia entre el sexo, entre público y privado, se desdibuja. Uno pasa de la cama a la silla, damos clases, vemos pacientes, nos vamos a acostar y todo lo que sucede en un espacio cerrado. Eh, También público, pero en las casas, digo. Esta distancia que se desdibuja entre trabajo, sexo, público y privado no es algo nuevo. Y apoyada en las investigaciones de Preciado, pues podemos dar cuenta que el origen de final del siglo, pues fue Playboy. Playboy hace relleno que hasta entonces se consideraba vida privada, el espacio doméstico, el cuerpo y la comunicación en el proceso productivo y laboral. La publicación de la vida privada es un proceso de capitalización y privatización de la vida, característico de las mutaciones de los procesos productivos en el posfordismo. La erosión de la distancia entre trabajo, ocio, sexo y producción propuesta por Playboy opera como un auténtico vector de innovación en las transiciones que llevarán hacia el capitalismo que él denomina farmacopornográfico. Y con esto cierro. Si con Foucault pudimos develar la economía libidinal que operaba en los modelos de encierro institucional de la prisión, del hospital o de la fábrica, en donde el control y restricción corporal, sumisión, exhibicionismo y voyerismo eran en realidad técnicas de subjetivación sexuales propias del régimen disciplinario, nos tocará entonces a nosotros dar cuenta de cuáles son las economías libidinales que operan en este nuevo encierro. Aquí cierro. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bien, agradecemos a los ponentes de esta mesa. Ahora sí continuamos con el espacio para preguntas o comentarios. Recuerden que pueden levantar la mano, escribir en el chat o activar sus micrófonos. ¿Me dejas por ahí ir interviniendo para ir abriendo discusión? Sí, claro, adelante, Ale. Bueno, pues para seguir con este tema interesantísimo de Ale, me gustaría platicar con ella, con todos ustedes y retomar este punto que dices, Ale, sobre la cuestión del tiempo real, ¿no? Como estos dispositivos, ¿no? La cuestión del Internet, cómo se mueve algorítmicamente en esta cuestión del tiempo real, que es cronológico, ¿no? Que es el cronos que va del 1 al infinito y en esa medida. Me parece que sin duda, ¿no? Coincido contigo que los dispositivos, que la red social, que el Internet tiene esta regulación cronológica, ¿no? Pero que de ellos se escapa a aquel otro tiempo, ¿no? Que yo aprendí con mi buen amigo Luis Sosa, que es Kairos, ¿no? Es decir, el tiempo acontecimal no sucede en torno entre la pantalla y nosotros. Como tú bien dices, se necesita de un encuentro, de un encuentro con algo, ¿no? Con lo otro, ¿no? Para producir esta cuestión acontecimal. Me parece que tenemos que hacer muchas preguntas y mucha indagación respecto al tema del uso de dispositivos con la infancia, ¿no? Con los niños, que es lo que nos junta en este congreso, pero también ir limitando ahí nuestra escucha clínica, ¿no? Cómo se mueve esto respecto, por ejemplo, a si permitimos que estos dispositivos estén dentro de la clínica, ¿no? Que si están fuera. Hay toda una generación que dice que eso es imposible pensarlo, ¿no? Que no puede entrar todo este ejercicio de poder ahí. Y es ahí donde a mí me pone a pensar, y es donde ya paso la voz y la batuta, de cómo siempre frente a estos dispositivos ideológicos y de control hay formas de resistencia, ¿no? Como el cuidado de sí y esta forma. Y quizá esta experiencia acontecimal de ir a un análisis va siendo ya una forma de resistirse a esas cosas, aunque existe el dispositivo por ahí. No sé ustedes qué piensan.
coincido con Alejandro que la intervención que hacemos pues hace que el tiempo pase como de otro modo. Lo que a veces me preocupa mucho es que veo a la gente como muy entusiasmada con el tema del ilimitado, de poder conectarnos a más actividades, porque me parece que estas plataformas que podrían darnos libertad, pues replican las mismas formas de opresión, ¿no? Porque, no sé, como, ¿quiénes pueden acceder a una conferencia, ¿no? Digamos que me parece que radicalmente y de raíz no se piensa la situación, sino como que la vamos llevando. Pienso a veces un poco que la historia de la humanidad es irla llevando, irla pasando con lo que se nos presente, pero estructuralmente o de raíz no le pensamos mucho, ¿no? Inclusive hasta pensar si estamos hablando del mismo sujeto, pensar en tecnoeros, pues me parece que sí es muy interesante, que se anule la capacidad de, inclusive, no sé, como de dudar cualquier cosa que tengamos ganas. Recientemente me compré un reloj más pro de los que solía tener de gama muy baja y me sorprendió mucho un evento que tuve. Iba entrando a Tula, en Tula hay esa semáforo rojo todavía y tenemos eh, días que circulan y no, en Ciudad de México, y de frente me encuentro con los policías federales y me paro en seco, dije, uy, creo que no circulo hoy. Se me sube el ritmo cardíaco porque los federales son súper simpáticos, más en Hidalgo. Se me sube el ritmo cardíaco, pienso en internet, digo, oh, me doy cuenta que sí circuló ese día, paso sin problema, y en cuanto pasan unos minutos y se me regula el ritmo cardíaco, enseguida el teléfono me pide, me da un cupón de descuento para farmacias y me indica la farmacia más cercana. O sea, que uno pueda decidir o inclusive pasar ese rato de la angustia y reírme o fumarme un cigarro o bajarme o preguntarme por qué soy tan perseguida por los policías, lo que sea, como gestionar uno con sus recursos, inclusive hasta para darse cuenta que no tenemos cómo gestionar eso. Me parece que se cancela esa posibilidad con el tema de la inteligencia artificial y que hay mucha gente que la siento muy entusiasmada con estas cosas y un poco me preocupa. No sé, me da preocupación. Claro, ahí coincido completamente contigo, Ale, pero la cuestión, y es que me gusta este contrapunteo que tenemos, ¿no? Porque solo de ahí puede salir saber, ¿no? De encontrarse así. Oye, pero sin duda, mi apuesta, o sea, mi posición más bien es que solo si solo se encuentra una realidad o un goce en la cuestión tecnológica, ahí tendríamos problemas que observar, ¿no? Es decir, que todo sea eso, ¿no? Que todo sea el teléfono, ¿no? Que mi vida sea Facebook, ¿no? Que si pierdo seguidores en Instagram me mato, ¿no? O sea, ahí sí tenemos como un problema, ¿no? Pero habría como alguna forma como de ir regulando estas cosas que nos van sucediendo, que nos van pasando, de ir encontrando por ahí algo, ¿no? Yo apuesto a que el problema que hay que acercarnos como analistas es que sea la única forma de pensamiento, ¿no? La única forma de disfrute y de goce, ¿no? Que esta cuestión de la vida virtual, ¿no? Aunque estábamos viendo desde hace tiempo esta cuestión de que el cuerpo siempre es virtual, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, que la vida virtual se vuelva el único lugar de deseo, ¿no? Ahí sí se vuelve súper peligroso. Y entonces, siguiendo con mi participación anterior, ¿no? Y ya dándote la voz, me parece que solo sea una disposición en la vida virtual, cronos, tiempo real, ¿no? Se vuelve problemático, ¿no? Pero siempre que el sujeto pueda encontrarse afuera, ¿no? Es decir, que pueda haber un momento donde baje el dispositivo, ¿no? Durante el día, seguramente, ojalá que fuera muchas veces en el día, y se encuentre con algo, ¿no? Con otro, ¿no? Pues seguirá habiendo juegos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Estamos muy Sí, ahí locos? coincido. Que me ha hecho pensar los últimos meses, pero también me he dado cuenta, por ejemplo, con algunos analizantes que en el del pudor, otros cosas que no, no poner el
lugar, les hace un efecto, cosas interesantes, pero a veces, bueno, me refiero a de conversación tan chiquitos, se llama de cada porque los porque conversamos entre colegas en lo cotidiano, sí, hay avances que no me imaginé y todavía me sigo pensando como, ¿por qué con este se pudo? ¿Por qué con este no jaló? Claro, viene con más disposición, cosas que todavía es así, dicen, que están más menos intimidados, que también les vergüenza hablar. Entonces, bueno, esos fenómenos son interesantísimos. Muchas gracias por su participación. Tenemos el tiempo encima. Solamente le cedemos la palabra a Ulises, que parece que levantó la mano. Ulises, Hola, hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, adelante. Es, pues yo me quedo y concuerdo con el segundo punto que propone Alejandro Madrid, que es que casi se sienten inevitables, ¿no? Los gadgets, los artilugios pues en análisis, porque por más que nos hagamos debate de si se pueden, si pueden entrar o no entrar, pues así estábamos debatiendo hace 2 años respecto a si puede haber o no análisis en línea y llegó la pandemia y nos cayó a todos de sentón. Entonces, me parece que la pregunta ya no es tanto más si pueden o no entrar los gadgets a sesión, sino cómo lidiar con ellos precisamente. Entonces, sí, también concuerdo completamente con la propuesta y la apuesta que hace Alejandro. Bien, gracias Ulises por tu participación. Esperemos que tengamos otro espacio. Nos dejaron con muchas dudas y qué bueno que se haya hecho un buen diálogo. Le cedo la palabra a Josué para que continúe con la siguiente conferencia magistral. Bien, buenas tardes. Me toca moderar la siguiente conferencia magistral, no sin decir que fue una mesa muy intensa, ¿no? Llena de amigos, de comentarios, de momentos en que hemos platicado también sobre esto y nos dejan pensando muchísimas cosas respecto a la realidad, ¿no? Y incluso también Yehul lo decía, ¿no? De esta cuestión del juguete también ahí, ¿por qué tendría que ser el juguete tradicional, ¿no? Si le podemos poner un adjetivo y me dejan pensando muchísimas cosas, ¿no? Para sobre todo pensar la realidad, ¿no? Y la cotidianidad. Sin embargo, tenemos que avanzar, ¿no? Ya está conectada con nosotros la doctora Raquel Celia Chagas Dorrey, ¿no? Es un gusto justamente que aquí en este momento de discusión, después de una mesa tan álgida, ¿no? Se nos proponga la siguiente conferencia magistral que tiene por título nada más, nada menos, justamente para pensar en este devenir, ayer, hoy y mañana en la clínica con niños, ¿no? Voy a leer un poco del extenso currículum de la doctora Chagas, ¿no? Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia, con experiencia profesional de más de 40 años en psicoterapia de niños, adolescentes y adultos. Especialista en psicología clínica, maestra en psicología clínica infantil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además es doctora en pedagogía con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora del Centro Universitario del Sur, aquí en Cuernavaca, y directora del Centro Universitario Immanuel Kant en la Ciudad de México. Ha sido docente de posgrado y conferencista en diversos estados de México y en el extranjero. Entre sus publicaciones se encuentran Manual para la Interpretación de Pruebas Proyectivas en el 2012 y la más reciente en 2014, Violencia en la Escuela, Enfrentando el Bullying. Es un gusto, doctora, que esté con nosotros. Cedo la palabra. Bienvenida. Si puede encender su micrófono, está apagado. Donde está el microfonito y le pica, se activa. ¿Ahora? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a hacer